Buenas tardes. El día de ahora, martes 8 de octubre del 2019, vamos a tratar los temas de ecuaciones e inecuaciones. Pero antes de aquello, es necesario poder escribir algebraicamente las siguientes expresiones, como los que tenemos a continuación. ¿Sí? Vamos a observar el número 1. ¿Qué nos dice el número 1? Nos dice un número cualquiera. ¿Cómo representamos ese número cualquiera? Solo un número. Representamos con la letra X, por lo general, ¿verdad? El doble de un número. ¿Cómo sabemos el doble? ¿A qué se refiere el doble? Al número 2, ¿verdad? De un número X. ¿Cómo representamos un número? Con la X, ¿verdad? Entonces nuestra expresión es la siguiente: 2X, ¿sí? El doble de un número es 2X. Sí. Sigamos. Un número aumentado en 5 unidades. En 5 unidades. Quiere decir que nosotros debemos saber representar un número cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo se representa un número cualquiera? Miremos el número 1, es la X, ¿verdad? Dice aumentado en 5 unidades. ¿Qué quiere decir aumentado en 5 unidades? Aumentado quiere decir que tenemos que sumar 5 unidades. Siendo así, nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. Miren, un número aumentado en 5 unidades es X más 5. ¿Sí? Sigamos. Nos dice, un número disminuido en 3 unidades. Es prácticamente lo mismo que el número 3. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, en el primero nos dice aumentado y en el siguiente nos dice disminuido. Quiere decir que nuestra expresión tiene que ir con un menos, ¿verdad? Vamos a ver nuestra expresión. Miren, X menos 3. Si se dan cuenta, X menos 3. Sigamos, el número 5. Un número aumentado en su mitad. ¿Sí? ¿Cómo representamos eso? Tenemos que aprender a representar un número cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo representamos eso? Con el X, ¿verdad? Entonces sería X aumentado significa más. Entonces X más en su mitad. ¿Cómo representamos en su mitad? Vamos a ver, miren. ¿Se dan cuenta cómo queda la expresión? Sería un número aumentado en su mitad, X más X sobre 2, ¿verdad? Sigamos. Miren, el número 6, el antecesor de un número. Quiere decir que desconocemos ese número. Entonces ese número es la letra X. Pero como nos dice el antecesor, restamos el número 1, ¿sí? Quedaría X menos 1. ¿Sí? Sigamos. El sucesor de un número tiene la misma modalidad que el número 6. ¿Sí? ¿Cómo nos dice el sucesor? Quiere decir que ese número vamos a aumentar la unidad, quedando así la expresión. X más 1. ¿Sí? El número 8 nos dice un número par. ¿Cómo representamos un número par? ¿Sí? De la siguiente forma, miren, 2X, ¿sí? Eso representa un número par. ¿Y cómo sería un número impar? Miren, 2X más 1, ¿sí? Porque si el número par es 2X, tenemos que aumentarle 1 para que sea impar la respuesta, ¿sí? Vamos al número 10. 2 pares consecutivos. Vamos a ver cómo es esta temática de aquí, miren. Vamos a ver. Dice 2 pares, nos quiere decir que sería la ecuación 2X seguido de 2X más 2, ¿sí? ¿Por qué más 2? Porque más 2 es un número par. Ya vamos a ver con los números impares, ¿sí? En este caso pueden observar el número 11 que nos pide 2 impares consecutivos, ¿sí? Vamos a utilizar 2X más 1 seguido de 2X más 3, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos dependiendo del ejercicio que nos plantee. Recuerden que en esta ocasión no vamos a realizar ejercicios, solo vamos a aprender cómo interpretar algebraicamente las expresiones, ¿sí? La quinta parte de un número. ¿Cómo se representaría la quinta parte de un número? Quiere decir que ese número lo tienen que dividir para, exactamente, para el número 5, ¿sí? El cuadrado de un número. ¿Cómo será la expresión que nos diga el cuadrado de un número? ¿Sí?
ese número desconocido va a estar elevado al cuadrado. Vamos por el número 15. Miren lo que nos dice el número 15. Las 3/4 partes de un número. ¿Sí? Las 3/4 partes de un número. ¿Cómo representamos eso? Representamos el 3 por x sobre 4, ¿sí? Eso significa las 3/4 partes de un número, ¿sí? Vamos a representar el cubo de un número. Tiene la misma temática que el número 14, ¿sí? ¿Cómo sería? El número lo representamos con x, ¿verdad? ¿Y el cubo qué significa? Que tiene que estar elevado al cubo o al número 3, ¿sí? Para ser más específicos. Seguimos. El número 17 nos dice el doble del cubo de un número. ¿Cómo representábamos el doble? Acuérdese. Exactamente. Es 2, ¿sí? 2x elevado al cubo, exactamente. Vamos al número 18. Un múltiplo de 7. Un múltiplo de 7. ¿Cómo representamos aquello? Miren. En primera instancia ponemos el número 7, seguido de aquel número que desconocemos, ¿sí? ¿Cómo sería un múltiplo de 4? ¿Cómo sería? Miren, exactamente, sería 4x, ¿sí? Vamos con el siguiente, dice, aumentar en 4 unidades el doble de un número. El doble de un número, miren, el doble de un número, ¿cómo se representa? Con 2x, ¿verdad? Y dice aumentar en 4 unidades. Quiere decir que 2x va a estar sumado o aumentado 4 unidades, como tenemos ahí la expresión, ¿sí? Vamos a ver qué dice el número 21. Dice, disminuir en 5 unidades el triple de un número. Disminuir en 5 unidades el triple de un número. Si se dan cuenta que aquí está cambiando, ¿verdad? Está cambiando de orden las palabras, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Vamos a interpretar el triple de un número, ¿cómo sería? 3x, ¿verdad? Y dice que disminuye en 5 unidades, ¿cómo sería? Miren, el triple de un número disminuido en 5 unidades sería 3x menos 5, ¿sí? Vamos a ver el siguiente, dice, el triple de la diferencia entre un número y 13. Miren, de igual forma como nosotros representamos el doble con el 2, el triple tiene que ser con el número 3, ¿sí? Pero no se acaba ahí. Dice de la diferencia entre un número y 13. Miren, ¿cómo representamos el número que no sabemos? Con la x, ¿verdad? Y dice de la diferencia de aquel número menos 13. Miren, la ecuación quedaría 3 por x menos 13, ¿sí? Vamos por el último. Dice la cuarta parte de la suma entre un número y 3. Siempre que leamos nosotros la cuarta parte, quiere decir que toda la expresión va a estar dividida para 4, ¿sí? De igual forma, si nosotros leemos en algún problema la tercera parte, quiere decir que está dividido la expresión para 3, ¿sí? En este caso nos dice la cuarta parte de la suma entre un número y 3. Miren, la suma entre un número y 3. ¿Cómo representamos eso? Sería un número que desconocemos, sería x, más 3, porque la y también representa 3, ¿verdad? Representa suma, además representa suma, ¿sí? Sería 3 más x, o en este caso x más 3, ¿sí? Dividido para la cuarta parte. Nuestra expresión sería x más 3 dividido para 4. Recuerden que este video lo pueden pausar. Si tienen alguna duda lo pueden escuchar nuevamente, pausarlo e interpretarlo de una mejor manera. ¿Sí? Gracias.